Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. En este día de hoy tenemos muchas noticias que repasar, tenemos muchas noticias, algunas que ocurrieron en el día de ayer que es para ampliación, pero no nos dio tiempo a incluir en el vídeo de ayer, alguna ampliación incluso de esas noticias del día de ayer que las tenemos para hoy. Tenemos muchas noticias de las que ir comentando, así que no voy a entretener más, vamos a dar comienzo, no sin antes recordaros que en la descripción tenéis el índice con todos los temas que vamos a tratar. Por si queréis saltaros algún tema e ir directamente a vuestro tema de elección, lo podéis hacer mediante dicho índice. Ahora sí, habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo y primero tenemos que dar comienzo por unas palabras que han salido de Mike Krack, ya sabemos, team principal del equipo Aston Martin, hablando al respecto sobre conseguir la victoria. Ya os hemos hablado al respecto sobre las posibilidades que tiene Fernando Alonso y Aston Martin de conseguir la victoria este fin de semana en Austria. Sobre todo ya os hemos hablado del rendimiento que se espera de Aston Martin en Austria, que aún así os lo vamos a recordar más adelante, pero sobre todo en lo que se centra Mike Krack es al respecto de decir que no están tan lejos de conseguir esa victoria según lo que hemos podido ver en las últimas carreras y sobre todo en Canadá, siendo el equipo o siendo el piloto, mejor dicho, porque fue únicamente Fernando Alonso, siendo el piloto que más cerca se había quedado nunca nadie esta temporada de Max Verstappen, quedándose a unos 9 segundos. Por eso mismo lo que comenta Mike Krack es que no están tan lejos y que además están trayendo esas mejoras, están consiguiendo mejorar su propio rendimiento y creen que pronto podrán estar en esa pelea por victorias. Eso es lo que ha comentado Mike Krack, bastante interesante en este aspecto. Lo que comenta textualmente es: no estamos tan lejos de lograr la victoria. Tenemos un coche con un piloto que está pudiendo hacerlo y, de hecho, tampoco estamos tan lejos de lograrlo. Para nosotros es muy motivador y debemos luchar duro de cerrar tanto como podamos en las próximas carreras. La brecha, se refiere la brecha que tienen contra Red Bull. Recordemos que ya han cerrado un poco esa brecha con las mejoras que trajeron en Canadá, un gran paquete de mejoras, y luego hay otro gran paquete de mejoras en Silverstone. Puede perfectamente que obviamente no mejoren esas mejoras que van a traer en Silverstone, pueden dar un salto adelante muy grande, puede que no signifique nada, todo eso se comprueba en pista, ¿no? Pero que vamos a tener ese otro gran paquete de mejoras, un gran paquete de mejoras que Aston Martin lleva esperando mucho tiempo y con el que esperan mejorar esa eficiencia aerodinámica, como ya en este canal os hemos contado que lo trajo Tom McCulloch hablando. Ese es el objetivo que tiene Aston Martin trayendo esas mejoras que van trayendo a lo largo de cada gran premio. Entonces ahí está, la pregunta es: ¿puede conseguir esa victoria en el Red Bull Ring que vamos a tener la próxima semana? Pues desde luego que es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Sobre todo por ese tercer sector. Han mejorado en ese aspecto y lo que han comentado desde Aston Martin y Fernando Alonso es que ya están un pelín más cerca, sobre todo en esas curvas de velocidad alta, pero ese tercer sector sobre todo es ese tipo de curvas y esas han sido las que más le ha costado a Aston Martin a lo largo de toda la temporada. Lo pudimos ver, por ejemplo, el que mejor quedó demostrado eso fue Barcelona. El primer fin de semana de Aston Martin donde realmente no rindieron bien fue Barcelona, y fue porque el circuito de Montmeló, Cataluña, realmente tiene de todo, porque eso es lo que siempre hemos comentado, pero realmente predominan esas curvas de velocidad alta, sobre todo porque son mucho más extensas. La curva 3, que es muy importante, la curva 10, las últimas curvas del circuito, todas esas curvas son curvas de velocidad alta y eso es al final lo que predominan en el circuito de Barcelona-Cataluña y es al final lo que acabó lastrando ese fin de semana a Aston Martin, y es a lo largo de todos los fines de semana lo que hemos visto donde llegan a perder más tiempo, donde lo consiguen ganar es en las curvas de baja velocidad, algo que, por ejemplo, en el primer sector se podrán algo ver beneficiados por esa única curva que tiene todo el primer sector. Quizá en el segundo sector, sobre todo por la parte final del segundo sector, también se pueden llegar a ver beneficiados en la curva 4, en la curva 5 y 6, pero realmente ya en las últimas curvas del circuito, desde la 7 hasta la 11, que son las últimas curvas del circuito, ahí es donde realmente van a verse perjudicados, en teoría, porque como digo, en Canadá lo que han comentado es que consiguieron mejorar ese aspecto. Entonces, si lo han conseguido mejorar en ese sentido, pues puede llegar a estar algo más cerca, pero si no, pues a lo mejor pueden llegar a sufrir bastante, sobre todo en ese tercer sector. Y además, teniendo este fin de semana formato de clasificación al sprint, tengamos eso en cuenta, que todavía tiene Aston Martin que probar esas mejoras, tiene que hacer comprobaciones para conseguir además el mejor setup posible, pero únicamente tienen una única sesión, así que van a tener que centrarse esa única sesión en hacer todo el trabajo que necesitarían hacer en las tres sesiones siguientes, en lo mismo que todos los equipos, ¿no? Pero bueno, que es muy importante hacerlo para conseguir el mejor funcionamiento del AMR23.
3, si no, les va a costar bastante. Así que esas son las posibilidades que tiene Fernando Alonso este fin de semana de conseguir esa victoria. Yo os digo que es bastante complicada la victoria en Austria, que veremos. Obviamente Aston Martin en muchos fines de semana ha sorprendido y a lo mejor en los que pensábamos que no iban a ir tan bien, luego han resultado que sí, o en algún fin de semana que esperábamos que sí que fuera a rendir bien, luego no ha rendido tan bien como se esperaba. Veremos cómo rinden, obviamente, pero a priori no debería ser el mejor fin de semana para Aston Martin. Yo lo digo para que estemos, por si acaso, preparados, por supuesto, y ya a ver con las mejoras que van a introducir también en Silverstone, ver cómo funciona este fin de semana, veremos cómo consiguen ir rindiendo y desde luego que alguna posibilidad de victoria van a tener Aston Martin, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Además, recordar, Hungría es uno de los circuitos que ha marcado Aston Martin, marcó en rojo. Obviamente Mónaco era más especial, era el circuito que mejor se les adaptaba, pero Hungría siempre ha sido considerado el Mónaco sin muros. Hungría es un circuito muy similar a Mónaco en ciertos aspectos y es el siguiente gran premio después de Silverstone. Tendremos Austria, tendremos Silverstone y al siguiente es Hungría, donde podría tener otra oportunidad de victoria bastante factible. Vamos a pasar de tema y tenemos que remontarnos a un poco de los temas que ocurrieron en el día de ayer, porque en el día de ayer Mohamed Ben Sulayem habló Mohamed Ben Sulayem, que ya sabemos que es el presidente de la FIA, y confirmó que están trabajando conjuntamente con la Fórmula 1 para introducir nuevos equipos a la parrilla. Sí, Mohamed Ben Sulayem, que a principios de temporada, a principios de año, mejor dicho, porque fue antes de la temporada incluso, abrió ese procedimiento para incluir nuevos equipos en la Fórmula 1, algo que a los equipos de la Fórmula 1 no sentaron nada bien, algo que por la propia Fórmula 1, Stefano Domenicali, salieron a hablar diciendo que no se les había consultado, que no estaban de acuerdo. Ya estuvimos hablando de toda la tensión que hubo entre la FIA y la Fórmula 1, pues ahora es la propia Fórmula 1 quien está trabajando al respecto porque sí que les interesa incluir nuevos equipos, que también te digo, con la que liaron en su día, que aquí ya lo comentábamos en muchas ocasiones, que yo entiendo que hay cosas de la FIA que hay que arreglar, hay cosas de la FIA que son mejorables, hay cosas de la FIA que entiendo que la Fórmula 1 pueda criticar. Pero justamente esto para mí no era criticable porque al final eran más equipos en la parrilla. Obviamente que se entiende que los equipos lo criticasen sobre todo porque al final suponen menos dinero. Pues bueno, en ese sentido, en el sentido en el que vas a recibir menos dinero. Iba a decir te van a quitar dinero, pero no te quitan dinero. Simplemente te van a repartir menos dinero. Porque al final si el pastel es uno y entre 10 se reparte ahora, pero si entra un nuevo equipo hay que repartir el mismo pastel entre 11. Que entre un nuevo equipo va a hacer que el pastel sea un pelín más grande, que eso es una cosa que no se tenía en cuenta. Pero bueno, al final hay que repartirlo entre 11 o entre 12, como era lo que intentaba la FIA, lo que intentaba de introducir 12 equipos en la Fórmula 1, que sabemos que se abrió ese procedimiento, que ahora vamos a hablar al respecto sobre él, porque hay nuevos equipos interesados públicamente que se han mencionado. Ese es un nuevo procedimiento que se hizo para inscribir a 2 equipos nuevos y se dijo que había habido 4 equipos que habían hecho su solicitud, entre ellos el único que se sabía era Andretti, que Andretti ya sabíamos públicamente que lo habían hecho y que lo querían hacer. Andretti ya lo comentamos y se lleva hablando muchísimos años de que quieren entrar en la Fórmula 1, por lo tanto se sabía una solicitud que había, pero había otras 3 que no se sabía y ahora la vamos a comentar al respecto. Pero bueno, que me extiendo del tema, ¿no? Que Mohamed Ben Sulayem ha confirmado que están trabajando en conjunto con la Fórmula 1 para ese procedimiento, para incluir a nuevos equipos. Lo que dice es, hay algunos equipos que quieren ingresar y eso nos alegra que manifiesten su interés. Hemos estado trabajando con la FOM y con Stefano Domenicali en persona al respecto. Pues eso es lo que se ha comentado, que obviamente poco más te podemos comentar al respecto sobre esta noticia. Y ya, el nuevo equipo que estaría interesado en entrar a la Fórmula 1, un equipo que ha hecho público que quiere entrar a la Fórmula 1 es Hitech GP. Hitech GP, que actualmente está en la Fórmula 2 y Fórmula 3, es un equipo para desarrollo de pilotos también y están interesados en entrar a la Fórmula 1. Lo hicieron oficial en el día de ayer, además lo hicieron oficial cuando anunciaron que vendían parte de su estructura que vendieron el 25%, pues se ha anunciado que quieren entrar a la Fórmula 1 como un equipo independiente. Así que ya tenemos a Andretti y a Hitech GP que están interesados en entrar a la Fórmula 1 en los próximos años. Esto es muy interesante. Hay que comentar que Hitech GP ya se habló hace unos meses, hace unas semanas, de que estaban interesados en entrar, pero no se había hecho. Esto es oficialmente que han hecho la solicitud para entrar a la Fórmula 1 y se habló sobre todo de que querían hacerlo, de que querían entrar a la Fórmula 1 como equipo B de Mercedes. Eso es lo que se estuvo hablando, que Mercedes sabemos que tiene una buena relación con Hitech GP. Para que os hagáis una idea, George Russell, por ejemplo, ganó el campeonato de Fórmula 2 en Hitech, o sea que, por ejemplo, ¿no? Que ya era piloto Mercedes, tienen buena relación y se habló de como un equipo B de Mercedes para de esa forma tener el estilo
Alfa Tauri, por ejemplo, que pueden subir a pilotos y pueden ponerlos en esos lugares. De esa forma tampoco tienes a pilotos como en su día George Russell necesitar buscarle un asiento, que lo encontraron en Williams, pero bueno, necesitas buscar un asiento. No te pasa como les pasó con Esteban Ocon, por ejemplo, que Esteban Ocon estaba en Force India, bueno, ya su último año sí que fue Racing Point, pero justo por ser Racing Point, que fue el año en el que entró Lawrence Stroll a pagar por ese equipo, a pagar para comprarlo, como digo, al año siguiente ya metieron a Lance Stroll. Empezó Lawrence Stroll a mitad de temporada y al año siguiente entró Lance Stroll. Y Esteban Ocon se quedó sin asiento y estuvo un año sin estar en la Fórmula 1. O no te pasa estilo lo que le ha ocurrido a Nick de Vries, ¿no? Que ha estado muchos años intentando buscar un asiento en Fórmula 1, que Nick de Vries no era piloto Mercedes, pero se acabó convirtiendo más adelante. Entonces, de esa forma, con Hightech GP en ese sentido, podrían conseguir un asiento más seguro en los próximos años en la parrilla de la Fórmula 1. De esa forma es lo que se hablaba en su día y ahora lo único que se sabe es que Hightech ha presentado la solicitud oficial para entrar a la Fórmula 1. Ellos quieren entrar en 2026. ¿Por qué menciono lo del año? Sobre todo porque lo que se comenta es que el proceso de solicitud es para entrar en 2025. Andretti quería entrar cuanto antes y Andretti hablaba de entrar en 2024. 2024 era inviable, pero si te aceptan en ese procedimiento, lo que hablaba la FIA en su día era para entrar en 2025. Hightech lo que han comunicado es que quieren entrar en 2026, ya con el nuevo reglamento de motores y demás. Así que eso es lo que han comentado, esa estructura. También, como digo, esto se ha anunciado justo cuando han vendido el 25% de su empresa a un empresario kazajo, Vladimir Kim se llama, y el patrimonio neto de Kim es aproximadamente de 4.600 millones de dólares según Forbes, o sea que además tienen una buena inversión. Por si quieren entrar a la Fórmula 1 pueden también poner ahí dinero. A finales de este mes, también atentos con esto, a finales de este mes se va a saber la resolución de la FIA de los equipos que han presentado la candidatura para entrar a la Fórmula 1. Se va a saber eso. No es que se sepa qué dos equipos van a entrar en la Fórmula 1 próximamente, sino que se va a saber esa resolución. Es decir, si los 4 solicitudes que hubo pasan a los siguientes, por así decirlo, los siguientes procesos, porque hay varias fases que tenían que pasar la fase económica, tenían que pasar la fase de simplemente de ponerles el proyecto y que lo aceptara la FIA. Entonces todas esas fases se están pasando y este mes ya se va a saber, como digo, ese primer paso de esas fases por lo menos se va a saber públicamente, y yo espero que en ese momento comuniquen qué equipos hay que han hecho esa solicitud para entrar a la Fórmula 1, porque como os he dicho anteriormente se hablaba de que había 4, de los cuales solo se sabía uno, que era Andretti, porque Andretti lo ha hecho público, y ahora habría 2, ¿no? Porque está Hightech. Queremos saber, por supuesto, que otros 2 equipos habrían estado pujando por entrar a la Fórmula 1, o si incluso a lo mejor son más, porque a lo mejor Hightech en su día no lo había hecho y ahora lo hicieron a última hora y no se había comunicado. La información que había de esos 4 era todavía habiendo unos días restantes para presentar esa solicitud, por lo tanto podría haber incluso 5, veremos a ver qué es lo que ha ocurrido. También tenemos al respecto sobre entrar a Fórmula 1, vender tu equipo. O sea, tenemos una noticia que ha salido de Automotor Un Sport, lo publicó en el día de ayer el periodista Toby Gruner, un periodista muy bueno alemán, y lo que ha comentado al respecto es que el año pasado hubo 3 equipos, y de los cuales ahora vamos a comentar quién, por lo menos uno está claro cuál es, pero el resto de equipos no están tampoco tan claro, pero hubo 3 equipos que inversores se acercaron a ellos el año pasado para comprarles el equipo en su totalidad. Recordamos la noticia del día de ayer que unos inversores norteamericanos han comprado el 25% de Alpine. Quedaros con esto también porque el siguiente tema vamos a hablar al respecto sobre ello, pero han comprado el 25% de Alpine y lo que hablaban es que había inversores que se acercaron a 3 equipos diferentes el año pasado para comprarles la totalidad, poniendo un valor al equipo de Fórmula 1 de 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares, para que os hagáis una idea, por lo que lo ha vendido Alpine. El 25% es valorado en 900.000 millones de dólares, 900 millones de dólares, es decir, menos de esos 1.000 millones de dólares. Y lo que están comentando es que todos los equipos, los 3 equipos que les recibieron esa oferta, los 3 equipos rechazaron rotundamente vender sus equipos, es decir, valorados en esos 1.000 millones de dólares, que querían comprar la totalidad, es decir, les iban a pagar esos 1.000 millones de dólares, rechazaron esas 3 entidades vender el equipo. ¿Qué equipos pueden ser? Hay uno que está bastante claro porque es algo que se había comentado. Los otros 2 equipos, la verdad que podemos especular un poco. Ahora os comento qué 2 equipos me podría llegar a cuadrar que fueran, pero podría ser cualquiera de los otros 9 equipos, pero hay uno que está bastante claro. Alfa Tauri. Alfa Tauri se habló muy fuertemente de que Red Bull lo quería vender, Alfa Tauri se habló muy fuertemente de que Honda quería entrar, se habló de que Andretti quería entrar, se habló de incluso de que Porsche se los podía llegar a comprar, se habló de Ford, aunque lo de Ford sonó mucho menos. Es decir, hubo varias
posibilidades de que llegaran a recibir una oferta, y siendo esa una oferta, pues entonces de esa forma pues sería que podrían haberlo vendido. Yo creo que AlphaTauri es uno de esos 3 equipos que comenta Toby Gruner que recibirían esa oferta. ¿Cuáles son los otros 2? Aquí se puede especular mucho. A mí me podría cuadrar, por ejemplo, Williams, pero Williams también, teniendo a Dorilton Toll Capital ahora mismo, que son los inversores y son los máximos propietarios, no sé yo si recibirían esa oferta, porque al final es extraño que lo lleguen a vender, pero bueno, podría llegar a estar ahí. Otros equipos que podrían ser, pues realmente es que podría cuadrarme cualquier equipo de la parrilla actualmente, pero sobre todo, aparte de Williams, como estoy diciendo, sobre todo AlphaTauri, yo creo que fue uno de los que recibió esa oferta. Me podría cuadrar McLaren que normalmente en estos últimos años ha tenido problemas de dinero, podría llegar a cuadrarme. Me podría cuadrar Alpine, porque Alpine llevan bastante tiempo interesados en vender el equipo. Podría cuadrarme prácticamente cualquier equipo de la zona baja, teniendo en cuenta que podría llegar a ser cualquiera, teniendo en cuenta que al final no son los que más dinero tienen y pueden llegar a sufrir en ese sentido, y a lo mejor podría ser más fácil, ¿no? Ofrecer una oferta y que te digan, bueno, venga, pues lo vendemos. Pero vamos a pasar de tema y tenemos que hablar acerca de un equipo que ya ha vendido por lo menos una parte de su equipo, que es ese 25% que el equipo Alpine ha vendido de su equipo, y según comentó ayer Pedro Fermín Flores, podría llegar a ser que Alpine para 2026 venda la totalidad de su equipo. No vendería la factoría de motores, es decir, seguirían haciendo los motores, y de esa forma al equipo Alpine actual, a quien se lo vendan, seguiría recibiendo los motores Alpine, los motores Renault, como los queráis llamar, y de esa forma seguir haciendo dinero, pero no tener tu propio equipo de Fórmula 1 y haberlo vendido. Eso es lo que ha comentado, y además ha comentado un equipo que podría llegar a ser que fuera el sustituto de Alpine, que podría llegar a estar interesados en comprar esa plaza, y es el equipo Andretti. Este sentido sinceramente me cuadra poco, porque casi que comprar un nuevo equipo ya te sale al mismo precio, teniendo en cuenta, probablemente te saldrá más hacer tu propio equipo, pero quizá ya no es tanta la diferencia y quizá te puede llegar a salir más rentable hacer tu propio equipo. La única forma en la que entendería que a lo mejor decidan comprar el equipo Alpine, si es que Alpine lo vende, que obviamente eso es lo que está diciendo Pedro Fermín Flores, la única forma que a mí me cuadraría, como estoy diciendo, es si a lo mejor le rechazan. Una opción muy buena, una cosa muy buena que tendría que Andretti compre el equipo Alpine, en lugar de entrar en una 11ª plaza o un 12ª plaza, ¿no?, que son las 2 plazas que quiere inscribir la Fórmula 1 para siguientes años, es justamente eso, que no cubrirían esa 11ª plaza, no cubrirían esa 12ª plaza, es decir, serían un nuevo equipo con una plaza que ya está y pudiendo abrir otros 2 equipos nuevos. Entonces, en ese sentido, podría estar bastante bien, porque tendríamos 3 equipos nuevos próximamente, pero obviamente perderíamos el equipo Alpine, perderíamos el grupo Renault, que ya sabemos que ya lo comentábamos en el día de ayer. ¿Por qué venden ese 25% de inversores norteamericanos? Sobre todo porque Renault cada vez está metiendo menos dinero. Ya hicieron el cambio de marca al equipo Alpine. Ya hemos visto a un Fernando Alonso quejarse en muchas ocasiones de que metían poco dinero. Ya lo hemos contado en este canal el año pasado, y ya lo comentamos en el día de ayer, que yo creía que este nuevo... que yo creo que estos nuevos inversores puede venir bien porque van a disponer de más dinero, pero obviamente a lo mejor también esa intención es llegar a venderlo, y ya habiendo vendido parte a un 25% a un accionista norteamericano, no sería tan descabellado pensar que pueden llegar a venderlo a Andretti como tal. Es bastante complejo, sí que se ha hablado en muchas ocasiones de que a lo mejor Alpine quería salir de la Fórmula 1, así que es una noticia que puede llegar a ir bastante encaminada, y eso es lo que nos ha estado comentando Pedro Fermín Flores. Veremos qué es lo que ocurre, y ya os he dicho, si llegan a venderlo, lo que no van a vender son los motores, es decir, van a seguir produciendo los motores, que en este caso motorizarían al equipo Andretti en su llegada a la Fórmula 1 cuando comprasen su equipo. Eso sería una opción bastante viable que tienen ahí, así de esa forma Andretti pues tendría esos motores Alpine. Y además también han comentado que la sede del equipo Andretti, la sede de Andretti estaría en Enston, o sea, es decir, comprarían Alpine como tal y no moverían nada, seguirían estando en Enston, seguirían estando en la actual fábrica de Alpine, y seguirían trabajando en ese sentido. Vamos a pasar de tema y vamos en esta ocasión a hablar sobre el futuro, ya no de equipos, sino de ciertos pilotos. Vamos a hablar acerca del futuro de Carlos Sainz. Carlos Sainz ha comentado que quiere cerrar su futuro cuanto antes en Ferrari. Recordemos que tiene contrato para la próxima temporada, pero no para la siguiente, y lo que comenta es que no quiere empezar el año sin tener asegurado su asiento, por lo tanto quiere empezar a negociarlo ya y como mínimo cerrarlo
durante el parón invernal y quiere seguir en Ferrari. Así lo ha dejado bastante claro, desmintiendo los rumores que salieron acerca de Audi, y ha vuelto a comentar que no entiende de dónde vienen esos rumores. Eso es lo que ha comentado Carlos Sainz. Recordemos que renovó con el equipo Ferrari hasta 2024, mismo contrato que tiene actualmente Charles Leclerc, pero con Charles Leclerc sí que ya han hablado de que están ahí en esas negociaciones y que es uno de los objetivos que tiene Ferrari, ¿no? Conseguir esa negociación con el equipo, con Charles Leclerc, conseguir esa renovación del piloto monegasco con Ferrari. Mientras tanto, con la de Carlos Sainz no han comentado nada. Entiendo que puedan ir 1-1 mejor, ¿no? Pero bueno, vemos a Carlos Sainz que sí que está muy echado para adelante de querer renovar, que Leclerc echa balones fuera, sinceramente. O sea, yo creo que va a renovar Leclerc, pero anda que no echa balones fuera de bueno, ya veremos, bueno, tenemos que renovar. No sé, cuando le preguntaron acerca de Mercedes hace ya varios meses, ¿no? Pero le preguntaron acerca de Mercedes cuando todavía se hablaba al respecto sobre esa posibilidad, ¿no? De que estuviera harto de Ferrari y quisiera salir, le comentó, bueno, todavía tenemos que hablar con Mercedes, ese tipo de cosas. Y mientras tanto vemos a este Carlos Sainz que se desvive, ¿no? Por conseguir esa renovación, que lo que llega a decir es: no quiero mentir, no me gusta comenzar una temporada sabiendo que es mi último año de contrato, quiero saber qué me espera a largo plazo. Por esta razón, es una de las prioridades durante el invierno es aclarar mi posición. Eso es lo que ha estado comentando Carlos Sainz, me parece muy bueno por su parte. Ya hemos visto en muchas ocasiones al respecto sobre que quiere seguir en Ferrari, quiere conseguir triunfar en Ferrari, eso lo ha comentado en muchas ocasiones y no se quiere marchar, no por lo menos por ahora. Y se habló mucho acerca de la posibilidad de irse a Audi para 2026, que ya os estuvimos hablando al respecto sobre ello, ya os estuvimos diciendo en este canal incluso que a mí la opción de Audi me gusta mucho para Carlos Sainz, sobre todo por la relación que tienen los Sainz con Audi, es una unión que me gustaría también bastante ver en la Fórmula 1, por supuesto, pero ya os estuve comentando que yo veo muy difícil a Carlos Sainz marcharse de Ferrari, siempre y cuando tenga la oportunidad de seguir. Es decir, si no tiene la oportunidad de seguir, pues ya obviamente se marchará e irá a donde sea, irá a lo mejor a Audi, puede llegar a ser, puede, yo que sé, volver a McLaren. Hay muchas opciones que puede llegar a tener Carlos Sainz si Ferrari decide no continuar con él. Pero mientras Ferrari pueda seguir continuando con él, mientras Ferrari pueda seguir siendo una opción para Carlos Sainz, yo ya os digo que Carlos Sainz va a seguir en Ferrari hasta que por lo menos llegue a un punto de hartazgo como el que ha llegado Leclerc, que el de Leclerc es comprensible. Carlos Sainz al final lleva menos años, como el que, y no está tan en el foco y no está tan puesto como tiene que ser el predestinato, ¿no? Como se le decía a Charles Leclerc, y no está en posiciones tan altas nunca como sí que lo está Leclerc. Es decir, se entiende que el piloto monegasco esté más quemado, que es obviamente lógico. Por parte de Carlos Sainz no está en ese punto, por lo tanto quiere seguir desde luego en el equipo Ferrari, que es un equipo que recibes mucha presión y lo estamos viendo con Leclerc, pero por parte de Sainz por ahora no ha recibido tanta presión como es lógico por lo que os hemos estado comentando, y por esa razón él sí que seguiría en el equipo Ferrari. Así que veremos qué es lo que ocurre con el piloto madrileño. Tiene todavía contrato para el próximo año, es decir, no me extrañaría nada que todo esto se extienda bastante. No me extrañaría nada que el año que viene sigamos hablando acerca de una posible renovación de Carlos Sainz, porque al final todavía teniendo contrato para el próximo año, si Ferrari no quiere todavía apresurarse y renegociar ya la renovación, pues al final no es de extrañar que el año que viene todavía no esté decidida. Por mucho que él lo quiera decidir antes del parón invernal, no me extrañaría nada. A lo mejor pueden llegar a conseguir un acuerdo de, bueno, si hacemos esto a lo largo de la temporada, te vas a renovar sí o sí. Es decir, que te pongan un objetivo de conseguir X durante la temporada y ya entonces te renuevan automáticamente. Si no, pues ya otra vez negociar. Puede llegar a ser algo por el estilo, pero veremos qué es lo que pasa con el futuro de Carlos Sainz. Y ya para cerrar, el último tema que tenemos que hablar tiene que ver con respecto al Alpine y tiene que ver con respecto a los problemas de fiabilidad, que no hemos hablado nada, pero Alpine tuvo dos problemas de fiabilidad durante el Gran Premio de Canadá en los libres 1, que se paró Pierre Gasly por un problema que tuvo con el volante, que luego han comentado que el problema fue del embrague y Pierre Gasly se pensó que no le iba al volante y que tenía problemas eléctricos. Bueno, eso es lo que han echado varones fuera desde el equipo Alpine, pero que no lo habíamos hablado bastante. Un problema en los libres 1 que parecía que la bandera roja que salió, recordar esa bandera roja interminable en los libres 1 porque no acabó, porque se acabó los libres 1 con esa bandera roja que empezó en el minuto 5, faltaban 53 minutos, justo fue el momento también que Pierre Gasly se quedó parado en pista y parecía que era justo por lo mismo, pero realmente no, realmente era por esos problemas que tuvimos con las televisiones, como estuvimos comentando ya. Y luego Esteban Ocon, durante los libres 2, también tuvo otro problema, que se tuvo que quedar parado y se perdió gran parte de los entrenamientos libres 2, y ahí sí fue problema de motor porque dejó de funcionar ese motor. Todo esto se une a los problemas de motor que ya les hemos visto durante el Gran Premio de Azerbaiyán, unos problemas de motor que ya pudimos ver también con un Pierre Gasly, que su motor salió ardiendo. Es decir, son el equipo que
no han reproducido tantísimos problemas, no en comparación con el año pasado, pero que siguen teniendo bastantes problemas de fiabilidad. Por ejemplo, Ferrari este año no ha tenido tantos problemas. Red Bull no ha tenido ni un solo problema de fiabilidad esta temporada, como ya hemos podido estar viendo. Mercedes ha tenido ciertos problemas de fiabilidad, vimos a un Lance Stroll abandonar, sí que en los McLaren han tenido ciertos problemas también, y en el caso de, por ejemplo, también George Russell salió ardiendo su motor en el Gran Premio de Australia, pero más allá de ahí realmente no hemos visto más problemas. Los recientes son los del equipo Alpine, en el resto de equipos la verdad que no se han vuelto a reproducir, y eso es lo que nos están comentando. Y desde el equipo Alpine, acerca de los problemas de fiabilidad que han estado teniendo en estas últimas carreras, sobre todo en el Gran Premio de Canadá, teniendo esos dos problemas, tanto Pierre Gasly como Esteban Ocon, lo que comentan es que sí, que tienen que abordarlos, que sí, que tienen que trabajar sobre ellos para intentar solucionarlos, pero que no quieren entrar en pánico. Y sobre todo lo que comentan es que han mejorado mucho con respecto a lo que ocurría el año pasado con respecto a sus problemas de fiabilidad. Por ese sentido, no entran en pánico, no entran en desesperación y están tranquilos queriendo trabajar al respecto. Eso es lo que nos han comentado desde el equipo Alpine. Lo que ha dicho textualmente: sí, hemos tenido algunos problemas de fiabilidad y tenemos que solucionarlos, pero no hay nada que nos haga entrar en pánico. Hemos tenido algunos problemas y estoy seguro de que los solucionaremos. Y luego nos explicaba lo que ya os he dicho también de los problemas que tuvo Pierre Gasly, que fueron al respecto sobre ese embrague, los problemas de Esteban Ocon, que bueno, pues básicamente también comenta que eran motores bastante usados. Eso es lo que nos ha comentado. Desde luego que mejor que el año pasado están, porque lo del año pasado fue desesperante ya desde las primeras carreras, y sobre todo en el caso de Fernando Alonso fue desesperante, tenían un montonazo de problemas y ya lo pudimos ver en la segunda carrera. Fernando Alonso tuvo que abandonar. Bueno, es que en la primera carrera Fernando Alonso tuvo también problemas de motor, la tuvo en la tercera también durante la clasificación de Australia. Es decir, el año pasado fue increíble los problemas que tuvieron. Fue que era irreal tener tantos problemas. En este caso no están teniendo tantos, así que bueno, en ese sentido no entran en pánico por esos problemas que han recibido y tendrán que ir mejorando esos problemas de fiabilidad que han tenido, y veremos si el próximo Gran Premio en Austria no tienen problemas. El Gran Premio en Austria es muy importante no tener problemas de fiabilidad, porque tienes problemas de fiabilidad en los libres 1 y no tienes más pruebas. Tienes problemas de fiabilidad en la clasificación y tienes una peor posición de salida durante la carrera. Pero es que el sábado, si tienes problemas de fiabilidad durante la clasificación shootout o durante la sprint, pues ya ese sábado se ve perjudicado completamente. Y luego la carrera, obviamente, si tienes problemas de fiabilidad, te quedas sin carrera. Es decir, que es que no tienes unos libres 3 para tener unos problemas de fiabilidad, pero ya tenías antes los segundos entrenamientos libres y los primeros. No tienes unos libres 1 convencionales donde si tienes un problema de fiabilidad todavía tienes otras 2 horas más por delante, o unos libres 2 donde has tenido una hora previa y una hora siguiente. Si tienes los problemas de fiabilidad en estos libres 1, te quedas sin probar y te vas a ciegas a la clasificación y al Parc Fermé, que ya no puedes cambiar nada del monoplaza, no puedes cambiar el reglaje. Así que va a ser muy importante no tener ningún problema de fiabilidad. Ya no lo digo por Alpine, si lo digo por cualquier otro equipo. Así que esto ha sido todo por este vídeo, esto ha sido todo por lo que teníamos de las noticias, ese primer vídeo que tenemos en el día de hoy. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes. Dar un like y suscribiros si os ha gustado, y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.